ficción en la cual la mujer se sacude la tradicional dominación masculina y participa de forma activa en acontecimientos que transforman la realidad. La mujer La mujer habitada, una sección que está contigo y está en todas partes. Hacemos historia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, pues aquí de regreso otra vez en La Mujer Habitada. El día de hoy vamos a hablar sobre esta situación de que el gobierno federal por fin aceptó declarar la alerta por violencia de género en dos estados de la República, en el estado de Morelos y en el estado de México, en un total de 19 municipios, 11 del estado de México y 8 de Morelos, entre los cuales se encuentra Catepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Vaz, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan de Juárez, Tultitlán, Iztapaluca, Valle de Chalco, Solidaridad, Cuautitlán Izcalli y Chalco del Estado de México, así como Cuernavaca, Cuautla, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temisco, Xochitepec y Yautepec del estado de Morelos. Cabe recalcar que desde el 2011 diferentes organizaciones habían pedido que se declarara esta alerta por violencia de género en el Estado de México y que por razones políticas que tenía que ver con que el gobernador de ese entonces, Enrique Peña Nieto, se iba a postular o era el principal presidenciable del PRI, que de diferentes formas fue obstaculizando este hecho para que no se desarrollara, no se emitiera la alerta la alerta de violencia de género en este estado, puesto que, bueno, para entonces las diferentes organizaciones, entre ellas conjuntadas en el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios, había detectado 922 feminicidios de enero del 2005 a agosto del 2011. En total, desde ese entonces hasta ahora, ellos han ya detectado 1.500 mujeres asesinadas desde el 2005, o sea, básicamente del 2005 al 2000, más bien del 2011 al 2014, prácticamente hubo el doble de homicidios. Estamos hablando en 4 años, mientras que los 922 feminicidios fueron del 2005 al 2010. Ahora, ¿qué implica este rollo de la alerta de género? Bueno, para principiar, en el 2007 se crea y lanza el gobierno de Felipe Calderón una ley, se llama Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y la lanza con bombo y platillo porque es desde un punto de vista legal una ley muy buena con respecto a lo que se debe de hacer para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género en el país. Dentro de ellos hay un apartado que en el capítulo 4 que dice en el capítulo 5 que dice de la violencia feminicida y de la alerta de violencia de género contra las mujeres, el cual establece primero la violencia feminicida, que es toda aquella en la que la mujer se ve violentada de manera física, social, sexual, económica, laboral, docente, bueno, en cualquier ámbito, y que puede llevar al asesinato de las mujeres. Y la alerta de género es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por un individuo o por una comunidad en general.
Entonces, para que se pueda declarar una alerta de género, primero, diferentes organizaciones sociales o bien el Estado en particular puede pedir a la Secretaría de Gobernación que se emita una alerta de género siempre y cuando entregue estas organizaciones o el Estado en particular entregue ya un estudio en particular de violencia feminicida o bien de violencia institucional que ha llevado a que el acceso a una vida libre sin violencia y una falta de justicia en los derechos humanos de las mujeres no se lleven a cabo de manera adecuada en ese estado o en esos municipios. Entonces, primero se hace un estudio, se pasa a la Secretaría de Gobernación. La Secretaría de Gobernación, en teoría, lo que tiene que hacer es crear un conjunto en términos institucionales, un organismo para hacer, con respecto al estudio que ellos hicieron, verificar si lo que las organizaciones o el Estado están diciendo que es verdad, y después de 30 días de hacer un estudio arduo, según esto, con respecto a la situación con violencia hacia las mujeres, se establece una alerta de violencia de género en el Estado o en los municipios que se consideren que ha habido un aumento en la violencia feminicida o por parte de una falta de justicia por parte hacia las mujeres por cuestiones de discriminación hacia las mujeres, y entonces se crean diferentes recomendaciones que debe de llevar a cabo este estado o estos municipios para que se prevenga, se atienda, se sancione y se erradique la violencia en este lugar. No sé si tengo audio, pero oye, entonces eso último que estaba haciendo más o menos es en lo que consiste el protocolo. Ajá. Que es el que se activa. Lo que me parece a mí que es más grave es que tengamos que estar hablando de cifras de decenas, de cientos, de miles de personas que han sido asesinadas y que se haya creado una ley para resolver este problema. Hacer una ley es una respuesta burocrática. Decir, bueno, están matando mujeres, entonces hagamos una ley que prohíba. De por sí está prohibido matar personas, pero esto implicaría que está más prohibido todavía el feminicidio. Y entonces es una respuesta con una ley como si hacer una ley por sí mismo redujera, limitara o acabara con este grave problema. La importancia de la ley es que en teoría lo que pretende es generar una educación social, en la cual, de hecho, la intención de esta ley y de su reglamento es crear instituciones como InMujeres, como una que se llama, se me acaba de ir el nombre, pero bueno, que tiene que ver con una comisión que busca la erradicación de la violencia en el país hacia las mujeres, y que crea una educación en tanto a nivel social como institucional para que haya una perspectiva de género tanto a la hora de generar, tanto a la hora de hacer de llevar a cabo la justicia, esto es, que los jueces tengan una educación de perspectiva de género y que bajo esa perspectiva de género lleven a cabo los juicios, y que desde la educación en primaria, secundaria y preparatoria se cree un ambiente en el cual se evite o se busque erradicar la violencia de género. Sin embargo,
pues como tú dices, la ley está muy bonita, según es una de las leyes más avanzadas, que desde un punto de vista no debería de existir, pero que hay bastante machismo, bastante misoginia dentro del territorio nacional, y que por tanto se tiene que crear una ley y que en teoría debería de funcionar bien. Oye, pero es que, bueno, la cosa es, haces una ley, pero si no la aplicas, entonces pues los resultados no son muy buenos, ¿no? El otro día decía una periodista en la televisión, es que si dices al que mate o al que secuestre, lo vamos a meter 98 años a la cárcel, pero no agarras ni el 1% de los que lo hacen, pues entonces la ley no sirve para nada, no disuade. En cambio, si la pena es, digamos, de 5 o de 10 años por secuestrar y al 99% de los que secuestran los agarras, entonces, pues eso sí hace que la gente no secuestre, ¿no? Entonces, en este caso de los feminicidios, pues es esta parte que es de la educación de los que se encargan de procurar la justicia, pero la otra parte, que nos va a llevar desgraciadamente más tiempo y que deberíamos de estar atendiendo, es el problema del origen. ¿Por qué hay esta misoginia y por qué hay este machismo que hace que provoca que algunos hombres lleguen a extremos tan terribles de violencia en contra de sus compañeras o de mujeres desconocidas? Y eso está relacionado con lo que decías de la cultura, de la educación, pero también con el enorme grado de miseria y pobreza en el que vivimos. Pareciera no tener una relación directa, pero en la medida en la que hay una gran pobreza y la gente está llena de rencor y está buscando la forma de salir, bueno, pues ¿quiénes son víctimas más factibles para la descarga del rencor y de la frustración por parte de los hombres? Pues las mujeres, porque son más vulnerables y se pueden defender menos. ¿Quiénes son en todo caso también más fáciles de asaltar y de abusar de ellas para los hombres? Pues las mujeres, no otros hombres. Entonces, el problema también tiene que ver con el desempleo y con el salario. No estoy diciendo que con que todo el mundo tuviera trabajo y tuviera buen salario, todos los problemas de la nación se iban a resolver, pero sí contribuyen estas desgracias en las que estamos viviendo. La falta de calidad en el transporte, que tengas que pasar tantas horas, ahorita de que seas de Ecatepec y estos municipios que están alrededor de la Ciudad de México, tantas horas en el transporte de mala calidad, la gente amontonada en embotellamientos, pues también propicia que las personas estén en situaciones de mayor riesgo. Ahora, se tardaron casi 10 años, por lo que estabas comentándonos, en admitir que la situación en el Estado de México es gravísima. Sí, o sea, es bastante lamentable que la ley surge en el 2007. Desde el 2011 las organizaciones sociales están pidiendo cada 3 meses pueden hacer el pedido para que se establezca la alerta de género, obviamente poniendo más información porque no pueden meter la misma información nada más, pero cada 3 meses lo pueden hacer. Desde el 2011 lo están haciendo por razones obviamente políticas, y que incluso el PRI decía, los mismos que estaban en los diferentes estados y sobre todo en el Estado de México, la misma organización de mujeres en el Estado de México, la que estaba al frente de este organismo, que en teoría debería de funcionar para defender los derechos de las mujeres, decía que no había que politizar este hecho porque en realidad lo que querían era denigrar la imagen de Enrique Peña Nieto, y que por eso no estaba de acuerdo en que se declarara una alerta de género. Sí, la calidad moral y los argumentos de los políticos, hombres y mujeres, es verdaderamente repugnante, porque entonces resulta que no hagamos caso a que están matando personas, no tomemos en cuenta que hay homicidios, porque debemos de cuidar la imagen del señor presidente. Esa es una cosa, pues nauseabunda, por decirlo lo menos. Y una gran parte de los estados que se establecen como parte de los municipios en los cuales se declara la alerta de género, como tú dices, son municipios con una calidad económica muy baja. Sí, con un bajo ingreso. Un
muy bajo nivel económico, que sí tiene que ver en mucho, pues ahora sí que desde un punto de vista estamos hablando, los hombres en muchas razones se llegan a desquitar por la falta de economía en su país, o por cómo los trata el jefe en su trabajo, se desquita con las mujeres, y muchas de las mujeres esa falta de recursos económicos evita que se vayan de esa persona que los está violentando, pero además también esa falta de recursos económicos les crea una buena educación que les haga ver que no tienen por qué soportar ese tipo de abusos por parte de nadie. O sea, es tanto términos culturales como en términos económicos, en los cuales la violencia hacia las mujeres se desarrolla de manera muy profunda en nuestro país. Así es, y para colmo se trata de municipios, casi todos los que mencionaste, que son los que les llaman conurbados al Distrito Federal. O sea, son municipios que son dormitorios. La inmensa mayoría de la gente que vive ahí trabaja en la Ciudad de México o en los alrededores de la Ciudad de México, y pasa parte del día por acá y luego se regresan a dormir allá, y entonces son lugares en los que por los bajos ingresos las condiciones están terribles, no hay casi empresas locales, no hay productividad, son solo dormitorios, y son el resultado de una mala planeación de la zona del Distrito Federal, de la zona metropolitana del Distrito Federal, y eso es producto de las malas políticas habitacionales, urbanas, económicas de 70 años de gobiernos priistas y los 12 panistas. Entonces, estas políticas, esta mala política, nos están dando, entre otros muchos malos resultados, esta desgracia en la que vivimos, que hasta tenemos que estar haciendo leyes para que no maten a las mujeres y para protegerlas y defenderlas. Pero nada más para terminar, hay que recalcar que este hecho de que que el gobierno federal haya declarado la alerta de género en estos municipios tiene que ver básicamente con la presión social y política que se ha dado de manera nacional e internacional, sobre todo que también se está tratando de lavar la cara, sobre todo por la presión que se ha desarrollado debido a a los hechos a partir de la desaparición de los 43 estudiantes en Guerrero, y de lo que pasó en Tlaxcala, y que el ejército está bastante involucrado, ¿no? Entonces se ha visto bastante presionado, y por eso se han declarado estas alertas de género. Y bueno, hay otros 3 estados como Nuevo León, Guanajuato y Oaxaca que han estado promoviendo desde hace mucho tiempo esta alerta de género, las organizaciones sociales, y que hasta ahorita han sido desestimadas todavía. Emancipación Radio. Emancipación Radio. Convergencia proletaria.